a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Un capítulo más por aquí. Les cuento que estamos en un pueblito que se llama Trois Rivières, que quiere decir 3 ríos, porque aquí llegan 3 ríos. Así que siempre me han dicho que es muy bonito, que hay mucha cosa que ver, así que lo vamos a ver. Es una calle principal realmente y hay una marina y también hay unos barcos de los que te llevan el carro hasta el otro lado y toda la cosa, así que ahí se los voy a mostrar lo que más pueda. Llegué muy tarde, el dron pues ya se veía muy oscuro y todo, pero de todas maneras hice algunas tomas, fue a lo primero que llegué, así que no se lo pierdan. Espero que les guste el video y nos vemos al final. Chao pues. Bueno, y les cuento un poquito de su historia de la fundación. Fue fundada oficialmente en 1634 por unos colonos franceses, pero fue el segundo asentamiento desde 1608 de los franceses, justo después de Quebec City, inclusive antes que Montreal fue fundado oficialmente, porque Montreal se fundó solamente en 1642. Hoy en día Trois Rivières queda exactamente entre las dos ciudades principales, que es Quebec City y Montreal, que casi todos la conocen, ¿no? En la provincia de Quebec. Tiene un sitio privilegiado, aunque ha cambiado mucho. Se ven que hay una historia bastante vieja, digámoslo así, de las casas y todo, pero hay una parte más nueva, así que vamos a darle la vuelta. Este era el conservatorio de música y como pueden ver, algunas casas tienen madera puesta en las puertas, me imagino que están abandonadas y todo. Les cuento que había bastante gente sin casa y todo, aunque en Montreal y todo eso ha aumentado muchísimo estos últimos 3 años. Yo pienso que después de la pandemia se complicó para muchísima gente, inclusive nosotros mismos, pienso yo. Como pudieron observar, ya llegamos al puerto principal de la ciudad. Aquí les estoy mostrando un farito. Lo que les mostré es el río Saint Laurent, lo cual la hace la ciudad canadiense más antigua con industrias. Ese es el título que tiene Trois Rivières hasta el día de hoy, imagínense eso. Incluyendo la fabricación de muebles, transformación de madera, transformación de alimentos, creaciones de compañías aeroespaciales, biotécnicas y logística, además de transformación de minerales. Todo eso ahí. Aquí es donde está el ferry que te lleva al otro lado. Hay un restaurantico y todo. Obviamente que hoy está cerrado porque es 31 de diciembre. Véalo, ahí está, vea, la puerta marítima y dice abajo turismo de tres ríos, 3 rivieras, Trois Rivières. Vean, ahí está el ferry parqueado, vea. Ahí está el ferry, pero no está andando ya. Y miren como todo esto para caminar y toda la cosa, esos son parqueaderos ahí en la parte de arriba. Y esta es como la parte principal realmente de aquí donde estamos, ¿no? Ahí se ven muy bien los barcos de carga. Y ahora arrancó uno de la guardacosta canadiense. Hay un puente súper alto, bien bonito. Vamos a ver si alcanzó a quedar algo con el dron, pero ahí pues ahí se les muestra un poquito por aquí, ¿no? Aquí se ve como en Montreal que alguna vez anduvo el tren por aquí, vea, justo al lado, boleando carga y todo. No creo que esté andando porque llevo como media hora aquí y no he pasado nada de uno. Les diría que esta es la calle principal y como ven está súper iluminada, pero miren lo curioso que han escrito en las calles. Está como pintado en el piso. Póngale cuidado, verás. Esta calle se llama De Forges. Miren lo que les digo, vea, iluminada y pintada en el piso, vea. Yo llegué el 31 de diciembre un poquito tarde,
así que por eso ya lo ven todo cerrado, porque eran casi las 9 de la noche. Pero esta sería una de las calles principales donde están todos los negocios. Hay bastantes, hay cafecitos, hay de todo un poquito, restaurantes, las terrazas son muy bonitas, los hoteles y todo. Parece que hay muchas cosas culturales también en esta parte, porque supuestamente es la capital cultural de Canadá. Esto me parece un monumento a la Primera Guerra Mundial otra vez, porque veo a alguien ahí subido como un soldado, y en la parte de atrás parece como el correo, la oficina de correo. Eso quiere decir aquí que es la oficina de correo. Lástima que no se aprecia mucho, porque les cuento que esto aquí es grandísimo, súper bonito. Miren que tiene hasta una antorcha ahí que está de verdad y sigue para el otro lado. Miren aquí, hay una estatua ahí también, miren. Espérense, las acerco y todo, wow. Vean la antorcha tan chévere, wow. Esto es lo que más les puedo mostrar de esta estatua. Es Jesucristo. ¿Alcanzan a ver la iglesia allá al fondo o no? Y esto está justo enfrente de la plaza donde estaba la antorcha que les mostré. Tendría una población de 140,000 habitantes desde el 2021, para que se den una idea. Esto es un edificio de Radio Canadá y están colocando como las películas ahí todo. Y miren lo que les digo de la calle, que está toda pintada, se ve chistosa. Muy bonito esto, wow. Lástima pues que no haya nadie. Recuerden que estamos el 31 de diciembre, ¿no? Miren qué bonito este restaurante, ¿verdad? Wow. Miren que aquí en Trois-Rivières hay hasta Michael Kors. ¡Wow! Este señor está aquí, está en la plaza principal, enfrente de la alcaldía. Se llama Benjamin Salt y es un historiador. Y tiene su plaquita aquí el hombre. Esta es la calle con la que vengo, ahí estaba la estatua, no sé si la alcanzan a ver. Está todo esto, que aquí está la iglesia grandota, vamos a ver si se alcanza a ver, si ahí se alcanza a ver, si la ven. Y la alcaldía es aquí a la mano izquierda, miren. Esta es la alcaldía de Trois-Rivières. Hay un centro cultural y una biblioteca también, pero realmente es la alcaldía. Vean aquí de frente como se ve bonito. Ahorita les muestro la entrada que está a un ladito, pero miren tan chévere que se ve. Muy abierta y todo, hay un segundo piso allá. Justo ahí están estas banquitas y flores y me imagino. Y miren la biblioteca que les digo, vean. Todo eso es biblioteca. A ver si alcanzan a ver los libros, ya les muestro. Vean lo que les decía ahorita, entonces ahí se ve la alcaldía claramente. Miren, ahí está la entrada. Hotel de Ville, acuérdense que así se dice en francés. Y allá está la otra. Esa debe ser de los empleados y esta debe ser de la gente común y corriente, ¿no? O sea, como nosotros. ¿Sí la ven ahí? Y este es el centro cultural o la biblioteca que les decía ahorita. Vean eso, muchachos, lleno de libros eso. Wow. Miren esto, parece que Trois-Rivières es la capital de la poesía. Bueno, aquí está la Casa de la Cultura de Trois-Rivières, la biblioteca, centro de exposición, una sala y otra sala. Hay dos salas aquí. Esta es la Plaza Alfonso Pichet, plaza, sitio. Y miren, esta es la parte de atrás de la alcaldía. Esta es la parte de atrás y está como esta escultura. Esa es la parte de la entrada de la biblioteca, lo que les decía ahorita, y el centro cultural. Y miren que aquí parece como una sala de exposición.
Hay muchas pinturas y toda la cosa. No sé si lo alcanzan a ver, se ve bonito por aquí. Miren el muro tan chévere también, wow. Está todo dentro de eso. Ojalá se vea pues. Esta es la parte de enfrente, hay una fuente como ven aquí. Están las banderas, otra vez Canadá, Quebec y la ciudad. Y esta es la parte de enfrente realmente. Obviamente que la fuente no funciona en invierno porque se congela. Así que ni modo de prenderla. Pero miren pues. Y justo enfrente de esa alcaldía está esta iglesia tan bonita. Ahí les alcancé a ver unas tomas con el dron, así que también se las voy a colocar. Iglesia bastante alta, casi 80 metros me dijo el dron ahí. Y miren la hora que es y ya está oscuro. Recuerden que aquí estamos en invierno, así que se oscurece a las 4:30, 5, ya está oscuro. Y este es otro edificio aquí de la parte como principal pues, donde está la plaza. Y miren pues, se ve igual muy bonito, ¿ah? Lástima que no llegamos de día yo pienso que se nota mucho más bonito. Mucho monumento les cuento, lo que pasa es que no se ve muy bien pues porque ya está muy oscuro. Pero wow, es muy bonitos. Vean la iglesia aquí del lado izquierdo, se ve muy bonito también. Ya intenté y está cerrada, así que no puedo. Vio, todos estos edificios no se aprecian porque ya está muy oscuro, pero se ve que son súper imponentes. Está justo al lado de la iglesia. Vean qué casa tan bonita, chéverísima, ¿cierto? Le Manoir se llama. Se llama el Manoir del Espaguetis y tiene terraza y todo. Está cerrada, pero muy bonita, les cuento. Este es un hotel que queda aquí en toda la calle principal, se llama El Gobernador. Bueno, les cuento que este es un sitio de pixita con carbón y vea, está lleno. Ustedes se abrieron, ¿no? Yo que hay una terraza bien bonita, pero eso está cerrado obviamente. Pero ahí están. Miren este edificio, es el Palacio de Justicia de aquí de Trois-Rivières. Bastante imponente, les cuento, bastante grande. Y aquí están pues las callecitas, está el restaurante que les acabo de mostrar de la pizza en carbón. Y miren, vean, y está el hotel y está todo lo que les mostré ahorita. Un edificio esquinero bien bonito, como abierto por debajo, como para que los carros pasen, me imagino que es como apartamentos o algo así. Esta es la parte de atrás de la iglesia, ven eso tan grande, vea, wow. Está muy oscuro, pero miren esas fachadas tan bonitas. Miren la parte de atrás tan bonita. Es como un hotelito, te rentan las piezas. Miren, aquí hay otra casa que se llama La Maison de Charles Stein Dit. Les muestro con lo que más puedo, pero esta es, vean. ¿Cuántos años tiene? Miren eso. Pura piedra. Y al fondo hay otro monumento, vean. Vean, se la muestro desde aquí. Esta es la entrada. Me imagino que es como un museo o algo así. Y este era el sótano antes, esto. Ahí abrían las puertas, ustedes lo han visto en las películas. Y se metía la comida y todo porque eso era frío. Entonces no había necesidad de tener refrigerador ni nada. Y aquí está la estatua que les mostré ahorita, se llama Maurice Dubresse. Fue nacido aquí y fue uno de los primeros ministros de Quebec. Entonces le han hecho monumento al hombre y todo, pero es un nacido de aquí, fue alcalde, pero después se volvió jefe de la provincia, pues gobernador. Por eso es que está aquí. Muy cerca del río ya, pero miren todas estas fachadas y todo. Lo que pasa es que uno sin ver ya no sabe para dónde irse, como no conoce el sitio, pero muy bacano.
Miren, otro monumento más ahí. Hay como una cara ahí. No sabría decirles y no hay placa. Y me parece que esto es importante porque está alumbrado. ¿No vieron que casi nada de alumbrado aquí? Bueno, miren, más fachadas muy bonitas. Esta me parece como una de las calles principales que ya termina aquí en la Marina, digámoslo así. Abajo está lo que les mostré al principio y hay fotos y todo, hay unas sillas detrás de esto. Miren el árbol de Navidad en el que comenzamos. Y aquí hay banderas y toda la cosa, hay un monumento todo. Y aquí está el monumento que les mostré ahorita, el que no pude decirles qué era. Véanlo ahí para que se ubiquen más cerca. No, esto sí es muy bonito, miren esas ventanas y todo, wow. Miren cómo se veía la terraza antes, vean, aquí estamos parados. Obviamente que ya la ha alargado mucho más, o sea, esto ya sigue hasta acá. Ya es mucho más larga y tiene 2 pisos. Eso lo mostré al principio, se llama La Gare. Miren qué belleza de foto. Esta es la misma terraza en la que estamos parados en este momento. Ahí están todas las fotos, vean. Así era antes, ¿ven? Estamos aquí parados, pero justo aquí enfrente está el río ya. Y ahí hay un piso debajo. Entonces aquí nos muestra más o menos todo lo que está y toda la cosa, vean. Casas y todo que, como les digo, uno ya no las ve porque está muy de noche, mano. Ya no se ve nada. Increíble lo que es la historia, ¿cierto? Y cómo cambian las cosas y todo, wow. Aquí hay un elevador para bajar cuando la gente no puede caminar y eso así. Entonces, miren, todo esto está así hasta que se acaba. Y ahí está. Hay 2 pisos más. Está este y hay otro más abajo todavía. No sé si lo alcanzan a ver. Bueno, eso, vamos a ver si enfoca pues porque está teniendo dificultad. Miren, aquí se ven los 3 pisos donde estoy parado, el otro abajo y el otro más de abajo. Y miren el ferry que les mostré al principio. El ferry está ahí, entonces los carros llegan y se le suben a eso encima. Y eso tiene por ahí que 100 carros, puede guardar eso ahí y pasa al otro lado del río. Miren desde aquí esta casa tan bonita como se ve, está alumbradita y todo, quién sabe qué es. Pero miren la entrada y todo que tiene arco y todo, muy muy bonito. Entonces para que se ubiquen, aquí están las terrazas, la casa que les acabo de mostrar y hay otro monumento aquí. Les cuento que era un explorador francés que en 1685 se fue hasta el otro lado de Canadá para encontrar las montañas rocosas. Increíble estos manes, les cuento, unos berracos maneja a caballo y caminando. Y hoy en día uno en carro se demora 3 días. Imagínense esos manes. Ojalá se vea algo, pero hay un parque aquí como con esculturas. Hay una casa súper alta ahí también. Y se ve como una iglesia con una cúpula. Aunque no parece una iglesia, sino parece como algo como un capitolio o algo así. ¿Sí lo ven ahí o no? Les cuento que es súper imponente, pero no hay entrada. Ya intenté la puerta principal, pero creo que es por el otro lado que hay. Y vean lo que hay ahí al ladito. Mírenlo ahí, vean tan bonito que está la entradita. No sé si alcanzan a leer, pero es el monasterio de Ursulines. Eso se parece mucho a la Prairie y se parece mucho a Terrebonne. Si quieren ir a ver esos videos. Miren esto tan chévere, miren esta casa tan chévere, hecha en piedra. Esto de tener años de años, 350 años tiene esto. Y no es la única, está pues al lado del monasterio y toda la cosa. Ah, miren tan bonita la pared del monasterio, no había visto esto. Es una galería. Deben vender obras de arte ahí. Y esto está justo enfrente, se llama la Fábrica de Teatro Insólito. Pero miren que tiene cúpula y todo, vean. Ya alcanza a ver aquí eso, ¿verdad? Sí. Miren, ahí está la cúpula, muy bacano. Realmente que está más cerrado eso, pero ahorita lo intentamos. Miren cómo se ve esto, se llama St. James. Un sitio vivo después de 300 años, vean. En 1693 hicieron esto, vean. Miren la foto aquí, vean, 1693, vean. Ahí está. Todo esto, wow.
Miren esta casa por la parte de atrás todavía. Y le han hecho una terracita y todo. No, ¿qué tal este sitio en verano? Debe ser increíble esto. Bueno, les cuento que esto es lo de frente de St. James. Y vea que tiene como unas estatuas. Realmente no es la Virgen María ni nada, es como unas estatuas. Así que de pronto sí es lo que dice el teatro hoy en día, ¿no? Pero era una iglesia. ¿Y qué tal está al lado de la otra? Miren esto. No, papá. Esta está bastante alta comparada a la otra. Muy chévere, les cuento. Y eso está aquí cerquitica pues del río. Otra más, miren esto tan imponente, les cuento. Wow. Acabo de mirar y esto se llamaba la Place des Arts. Quiero decir que eran las Plaza de las Armas. En Montreal también había una ahí. Yo les hice un video si quieren irlos a ver. Entonces todo esto, miren, todo este parque, ahí tenían las armas, pues digámoslo así, todo para si les tocaba ir a combatir. Si les llegaban los ingleses y todo. Ahí está el cañón, vea, wow. Entonces todo eso era la Plaza de las Armas. Miren, ahí está la casa, esto que está aquí en la parte primera y eso que está ahí, eso que les estoy mostrando allá donde están las luces. Todo eso era la Plaza de las Armas. Muy bonito esto por aquí también, vea, wow. Miren el restaurante aquí en la Gare, tan bonito, vea. Vean lo que bonito se ve por dentro, vea, wow. Ahí se ve que están celebrando el 2025, para que no se les olvide. Así se llama, Pimienta Negra se llama. Se ve que tiene una terraza espectacular esto aquí y tiene un asador ahí todo y bar afuera. Pero obviamente que está cerrado por el invierno. Espectacular ese restaurante y el muelle y todo por ahí. Y este edificio con esta arquitectura tan moderna sería el centro de eventos y congreso aquí en Trois-Rivières. Cuando se fundó la ciudad, miren, 1634. Y está ahí, pero cuando te mueves se desbaratan los números, mira. Bueno, terminando mi video aquí porque aquí tengo el carro parqueado, así que me fui a dar toda la vuelta y todo. Me pareció muy bacano, hay unas cosas bonitas, hay unas cosas no tan bonitas, pero realmente chévere la ciudad pequeña y espero la hayan conocido conmigo, espero estén contentos de haberse quedado conmigo y ahí nos vemos en el próximo capítulo. No se pierdan lo demás, acuerden que me pueden ayudar muchísimo compartiendo, dándole un like y toda la cosa, así que ahí nos vemos en el próximo capítulo. Chao, que estén muy bien, gracias.